vamos a abordar el tema de superficies extendidas o aletas de enfriamiento. Generalmente estos términos son utilizados indistintamente. En la diapositiva observamos algunos tipos de superficies extendidas. Las formas varían y estos diseños lo que buscan es eficientar la velocidad de transferencia de calor. Debemos de entender para qué queremos una superficie extendida. Por ejemplo, algún elemento como los antiguos microchips que eran un poquito más grandes en las computadoras, pues llegaban a calentarse y lo que se hacía era ponerles estas superficies extendidas para ayudar a disipar calor. Otra razón pues puede ser, como su nombre lo indica, proveer de mayor superficie para que así de esta manera se maximice la velocidad de transferencia de calor. De cualquier forma, básicamente es eso, proveer superficie extra que me va a ayudar a tener mayor velocidad en la transferencia de calor. En este caso, en un proceso convectivo que puede ser por convección natural o forzada, por ejemplo, en un intercambiador de calor. Ahora bien, vamos a analizar una ecuación muy sencillita. Nosotros podemos tener una superficie extendida como la que se ve en la diapositiva. Esta es una superficie extendida típica de sección rectangular, pero ya vimos que pues, puede haber formas un poco más complejas. Lo que hacemos es tomar un elemento representativo. Este elemento representativo pues viene denotado en la figura por este rectángulo o este paralelepípedo color rosa que observamos, y bueno, sobre él se va a hacer un análisis, un balance de energía. Como vemos, hay una entrada, ¿sí? Una entrada por transferencia de calor por conducción y una salida. Y también hay una salida por convección. Esta salida por convección es tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. Entonces, pues, precisamente planteamos estos balances. Tenemos la velocidad de entrada de calor por conducción en el elemento X, es decir, en la parte X. Nosotros aquí tenemos que aquí este es la posición X y tenemos la salida también por conducción en X más delta X. Y en ese elemento hay una velocidad de transferencia de calor por convección. Entonces el balance es muy sencillito. Si ponemos una nomenclatura, pues es Q de conducción evaluada en X igual a Q de conducción evaluada en X más delta X más la pérdida de calor por convección. Si denotamos que Q de convección pues es el coeficiente convectivo de transferencia de calor H por el perímetro de esta aleta por el espesor del elemento que estamos analizando, delta X, esto es el área, por la diferencia de temperaturas, esto es la temperatura en el punto T de análisis, en el elemento rosa, menos la temperatura del fluido que envuelve a esta superficie extendida, tenemos que eso es el calor transferido por convección o la velocidad de transferencia de calor por convección. Sustituimos esto dividiéndolo entre el espesor del elemento finito de estudio, que en este caso es delta X, y aplicamos delta X cuando tiende a 0. Así llegamos a la expresión que la derivada del flujo de calor por conducción con respecto a la posición X más H por el perímetro por la diferencia de temperaturas en un punto de la aleta menos la temperatura del fluido que lo circunda es igual a 0. Ahora bien, sobre esta ecuación pues sustituiremos la ley de conducción de Fourier y nos queda esta expresión.
podemos sacar de la ecuación diferencial, ya que podemos asumir que la conductividad térmica es relativamente constante. El área de sección transversal A sub C también es constante para esta geometría. Ojo, para esta geometría puede haber una aleta donde vaya cambiando la sección transversal según se avanza, pero en este caso A también es constante. Se pueden sacar de la ecuación diferencial, del término diferencial, se divide toda la expresión entre ese término y bueno, si nombramos a HP sobre KAC como A cuadrada y definimos una temperatura adimensional que es igual a la razón entre la temperatura diferencia de temperatura entre cualquier punto sobre la barra menos la temperatura del fluido dividida entre la máxima diferencia de temperaturas en el sistema, que es la temperatura de la base de la aleta menos la temperatura del fluido, tenemos que se puede plantear una ecuación diferencial que es la doble derivada de teta menos a cuadrada de teta igual a 0. Esta ecuación diferencial ha de resolverse para diferentes condiciones de frontera que dependen de las condiciones físicas de la aleta. A saber, son 3. El primer caso sería una aleta infinitamente larga. Esto es, una aleta lo suficientemente larga como para que la punta de esta aleta tenga la temperatura del fluido. Entonces, la condición frontera sería que θ evaluado en L, donde L es, en este caso, la longitud de la aleta, pues que sería que T de L menos T sub infinito sería igual a 0, ya que serían las mismas temperaturas. Usando esa condición frontera, obviamente transportando la θ, que θ divididos, que θ es T menos T sub infinito sobre TB menos T sub infinito, al final de cuentas da igual a 0. Repito, para una longitud lo suficientemente larga, pues llegamos a esta solución. θ es igual a Euler a la menos EAX, donde ya sabemos que A, el factor geométrico de la aleta, pues en este caso es la raíz de HP sobre KAC. Si graficamos esto para un elemento circular donde el perímetro del círculo es pi por diámetro y el área de sección transversal es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pues es así como luce, baja exponencialmente la temperatura de esta aleta hasta llegar hasta la temperatura del fluido que lo circunda. Ahora bien, puede ser que la aleta no sea lo suficientemente larga, sino que tenga una temperatura diferente a la temperatura del fluido, y en cuyo caso pues estaría perdiendo calor a través de esa punta por un fenómeno combinado de convección y radiación. Así tendríamos que corregir la longitud total de la aleta, que sería L más el área de sección transversal entre el perímetro. Para una rectangular pues sería L más el espesor T sobre 2, o para una sección cilíndrica, para una aleta cilíndrica pues sería L más el diámetro entre 4. A nosotros nos interesa, debido a nuestro experimento, nos interesa la punta aislada, que es el último caso, porque tenemos un tornillo en la parte extrema de nuestra varilla, que es de latón, y ahí hay un tornillo, y pues el tornillo de plástico pues se puede asumir que es muy mal conductor y por lo tanto tiene una conductividad 0 o muy cercana a un valor muy pequeño, y por lo tanto podemos asumir que está aislada. Entonces la transferencia de calor en la punta pues es igual a 0, es decir, la derivada de θ evaluada en x igual a L pues es 0. Y eso nos lleva a esta solución, que es la que nosotros utilizaremos en nuestro estudio de datos post laboratorio. Ahora bien, esto
ya que tenemos esta solución, pues bueno, podemos integrarla o podemos utilizarla más bien. Por ejemplo, la velocidad de transferencia de calor para una aleta que tiene la punta aislada, pues se deriva pues precisamente de la ley de conducción de Fourier. Y si yo derivo esta expresión, es fácilmente visible que puedo llegar a esta expresión. Es decir, esa es la velocidad de transferencia de calor que va a tener la aleta, una vez evaluado obviamente el factor geométrico A. Ahora, yo quiero, una vez que tengo esto, quiero sacar la eficiencia de la aleta, y la eficiencia de la aleta es el calor que efectivamente está transfiriendo la aleta dividido entre el calor máximo que pudiera transferir. Y este calor, pues el máximo sería asumir que toda la temperatura en la barra es idéntica. Es decir, la misma temperatura sería la temperatura de la base. Así, si todo tiene la temperatura de la base, pues tengo que la velocidad de transferencia de calor pues es por convección, es H por el área de la aleta por la diferencia de temperaturas entre la base y el fluido. Ahora, sustituyendo y simplificando esto, pues la eficiencia de una aleta, no importa cuál sea su sección, es la tangente hiperbólica de A por la longitud entre A por la longitud.